Buen día. En esta presentación vamos a darles a conocer nuestro Producto Integral de Aprendizaje. En la etapa con la que más tuvimos aprendizaje fue con la etapa número 1, que está nombrada como fluidos. Les vamos a demostrar cómo es el prototipo, un prototipo demostrativo que fue el que más aprendizaje tuvimos durante todo este semestre. El equipo está integrado por Ariel Alejandra, Ana Yancy Marieli, Karen Abigail, Gilena Raquel y su servidora Alejandra Yanet. El prototipo demostrativo. Como dije anteriormente, vamos a dar a conocer cómo es el prototipo, que consiste en una suposición de un submarino, de cómo funciona el submarino, que es con la demostración del principio de Arquímedes. Los materiales que vamos a ocupar son una botella de agua de 600 mililitros, un globo, un vaso con agua y material de ferretería que pueden ser tuercas o tornillos. La definición. Bueno, pues el principio de Arquímedes es muy famosa y ha sido reconocido por diversas formas, y un principio que lo ha demostrado es el principio del estudio de la hidrostática, que se encarga básicamente del estudio del comportamiento de los cuerpos u objetos sumergidos en los fluidos como el agua. La fórmula es E es igual a PVG. Solo para dar un dato, pues se considera que los submarinos, solamente a los atómicos, son los únicos que pueden permanecer sumergidos por periodos casi indefinidos, ya que gracias a su sistema, pues flotan sobre una variable y son usados extensamente por primera vez en la Primera Guerra Mundial. En la actualidad forman parte de todas las armas importantes. Algunos de los beneficios es que son muy útiles desde el punto de vista militar por ser difíciles de detectar y destruir cuando navegan a gran profundidad. También algunos de los submarinos ocultan su sonido también de la realidad, ya que crean una zona silenciosa a su alrededor y también puede detectarse. Muchas veces se presta mucha atención en el diseño de estos submarinos, ya que pues se pueden desplazar silenciosamente y evitan su detección, es decir, el sonido viaja en el agua mucho más fácilmente que en el aire, por lo que el sonido de un submarino es una característica más fácilmente detectable. Existen tres ventajas. La primera es que tienen una capacidad de sumergirse bajo la superficie, evitando así los disparos y anulando la mayoría de las armas. También tiene además la capacidad de poder acercarse a los objetivos para realizar un ejemplo, podría ser un ataque de los torpedos. Y el tercero es que la capacidad es evitar el daño de la mayoría de las armas, y pues ciertamente su ventaja es que puede contrarrestar las numerosas desventajas de un submarino. A continuación se mencionarán las consecuencias. Nos dice que el riesgo de contaminación radioactiva en la zona del estrecho de Gibraltar es alto, dando el tránsito de barcos nucleares por la zona. El accidente de un submarino nuclear podría provocar el escape de materiales radioactivos al mar. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Después nos menciona otra consecuencia y nos dice que las consecuencias medioambientales serían catastróficas, ya que se produciría contaminación de agua, contaminación de las especies marinas, la radiación se incorporaría a las cadenas tróficas y llegaría a la población, incluso aunque las personas vivieran lejos de donde sucedió el desastre. También nos dice que la situación se agravaría porque las corrientes marinas podrían llevar la contaminación radiactiva hasta zonas muy lejanas. Y nos dice por último que si el submarino transportara alguna arma nuclear, las consecuencias de un accidente podrían ser mucho mayor. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, pasaron a la otra diapositiva. Ay.
Bueno, gracias. Y como podemos visualizar en esta diapositiva, se muestra un ejemplo de un principio de Pascal y principio de Arquímedes. Ahora vamos a demostrar el prototipo que es sobre el video que hicimos en etapa 1 y se los voy a presentar yo. Se explicará el principio de Arquímedes mediante la simulación de un submarino. Los materiales que vamos a ocupar va a ser una botella con agua, agua adicional, un globo y material de ferretería, que pueden ser como cositas así o sí, para poder hacer el peso y que funcione ese experimento. Lo primero que vamos a ver es cómo el globo flota sin ayuda del peso. Es así, podemos ver cómo flota. Ahora, lo que vamos a hacer es que con el globo un poco inflado y ya con ayuda de material de ferretería, lo introduciremos en la botella. Y vemos cómo es diferente la manera en que flota. Lo que haremos seguirá el agua adicional, agregarla a la botella y procurar que no contenga aire. Listo. Taparemos muy bien la botella. Y a continuación podremos ver cómo actúa. Miren, aquí está la botella, está flotando un poco el globo, pero si presionamos de este lado, podemos ver cómo baja el globo a la superficie. Dejamos de presionar y vuelve a subir el globo. Y ahora sí, para terminar, esto ocurre por lo que dice el principio de Arquímedes, que dice: un cuerpo total o parcial sumergido en un fluido que se encuentra en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Ahora sí, seguiremos con la presentación. A continuación se hablará sobre el manual de uso y el manejo del prototipo. Como primer paso tenemos que hay que introducir el globo sin peso al recipiente con agua. De esta manera podemos observar cómo el globo flota sin ayuda del peso. En el segundo paso, pues hay que introducir el globo con peso en otro recipiente con agua y en este caso, pues que es la botella, podremos observar que la manera en que flota es distinta que la que es anteriormente. En el siguiente paso, que es el 3, es que con la misma botella que está con el globo adentro, se añadirá más agua adicional hasta que el recipiente quede lleno y procurando que no quede aire dentro de este para posteriormente tapar la botella y así podremos ver cómo flota. Paso 4. Teniendo la botella sin algún tipo de acceso de aire, presionaremos el lado izquierdo y de este modo se observará cómo el globo con peso se hunde a la superficie de la botella. Finalmente, para reflexionar sobre esta etapa y el prototipo, podemos decir que podemos ver a la materia estar en distintas formas: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y en estado plasma.
Los líquidos y gases tienen las mismas moléculas, así que se pueden desplazar muy fácil, es decir, pueden fluir. Los fluidos forman parte del mundo actual, tanto que han estado presentes en el ambiente de manera natural, como los que son producidos por los humanos. Por lo cual es importante saber reconocer sus principales características y propiedades. La densidad relaciona la masa de las sustancias con el volumen que ocupa. Sin embargo, esto no depende de la forma del objeto, puesto que la densidad es una propiedad característica de los materiales. Lo podemos comprobar en las experiencias que llegamos a tener en nuestra vida diaria, como por ejemplo, cuando un objeto pesa menos dentro del agua, si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido, y si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, el cuerpo ascenderá. La presión es la fuerza ejercida sobre una unidad de área y se puede variar en dos formas, ya sea modificando la fuerza implicada o variando el área sobre la que se aplica dicha fuerza. La presión atmosférica es importante para nuestro planeta. Si nos ponemos a pensar de lo que es, nos daríamos cuenta que nos encontramos en el interior de un fluido. En la actualidad, los instrumentos industriales de medición de presión son una parte muy importante para las industrias de proceso en general. Con eso terminamos nuestro PIA y esperamos que se haya entendido todo lo que dijimos y aprendimos mucho en esta unidad de aprendizaje y esperamos aprender mucho más de esta. Gracias. Bueno, a continuación daremos un espacio para hacer preguntas y respuestas. Son 10 preguntas en donde se explicará en qué consiste la etapa y el prototipo. Como pregunta número 1 tenemos de qué trata la etapa, de número 2 de qué trata el prototipo, número 3 qué principio demuestra el prototipo, la número 4 define el principio que se demuestra a partir del prototipo, como número 5 determina la fórmula del principio, número 6 menciona una ventaja del principio, 7 menciona una consecuencia del principio, de número 8 qué materiales se usan para realizar el prototipo, de número 9 qué cambios se pueden notar en el prototipo, de número 10, ¿cuál es el ejemplo que representa más el principio? Entonces, ¿de qué trata la etapa? En general, habla sobre los estados de agregación, que son los sólidos, el líquido, el gaseoso y el plasma. También se mencionan conceptos de presión y densidad, y finalmente se mencionan sobre dos principios fundamentales, el de Arquímedes y el de Pascal. ¿De qué trata el prototipo? Pues el prototipo está haciendo alusión más que nada al funcionamiento de un submarino bajo el ¿Qué principio demuestra el prototipo? Nosotros mostramos el principio de Arquímedes. Define el principio que se demuestra a partir del prototipo. Bueno, esta se encarga del estudio del comportamiento de los cuerpos y objetos sumergidos en los fluidos, por ejemplo, el agua. Determina la fórmula del prototipo, es E igual PVG. Menciona la ventaja del principio, es la capacidad que tiene de sumergirse bajo la superficie, evitando así los disparos y anulando la mayoría de las armas. Como pregunta número 7 tenemos, menciona una consecuencia del principio. Esta sería que la situación se agravaría porque las corrientes marinas podrían llevar la contaminación radiactiva hasta zonas muy alejadas. Los materiales que se usaron para realizar el prototipo es una botella de agua de 600 mililitros, un globo, un vaso con agua y material de ferretería, que en este caso se utilizó una tuerca. En la pregunta 9 nos dice qué cambios se pueden notar en el prototipo. En el prototipo se puede notar que cuando presionamos el lado derecho de la botella, el globo se hunde. En la pregunta 10 nos dice que cuál es el ejemplo que representa más al principio. Este ejemplo son los submarinos.